fue Dios hecho hombre, nos dejó ese ejemplo, ¿por qué nosotros queremos poner de más a la palabra? ¿Por qué queremos hacer lo que la palabra no establece? ¿Quién te dijo a ti que para tu guerra tú tienes que echar sal en tu casa? O sea, realmente son cosas que la palabra no dice. No, pero tú no tienes eso así tan rápido. Prepáranos para decir cosas. No, pero es verdad. Ella está muy seria y tú crees que va, pero no de una vez te salta con él. No. Bienvenidos a Íntimos Podcast. Bendiciones, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio que vamos a trabajar en el día, en la tarde, en la noche de hoy, no importa la hora que usted lo esté viendo. Sea bienvenido y esperamos que pueda disfrutar de lo que vamos a hablar en la noche de hoy, de lo que vamos a dialogar. Es un tema picante que se habla mucho dentro de las iglesias. Es un tema que nos ha tocado a todos vivirlo, estar ahí presente dentro de lo que es, y es la guerra espiritual. Ay, Dios. Vamos a hablar acerca de la guerra espiritual, señores. Dios mío. Vamos a guerrear hoy. Yo tengo machete ya está. Entonces me acompaña un grupo de personas que ya ustedes los conocen, ya ustedes lo han visto en podcasts anteriores, y yo voy a empezar con la pregunta. Les voy a hacer la pregunta, vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, a ver qué ellos piensan acerca de eso, cómo lo pueden relacionar tanto en su vida como en la palabra de Dios, cómo ellos pueden filtrar cada una de las preguntas que vamos a hacer en este podcast, y esperamos que podamos salir adelante con cada pregunta. Yo creo que excelente. Jóvenes que están ready para eso. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es la guerra espiritual? Y yo quiero empezar por una persona que nos acompaña, un cristiano reformado, un creyente bautista basado en la palabra de Dios. Yo quiero que él me responda a esta pregunta. Para José Luis, ¿qué es la guerra espiritual? Ay. No, espérate, porque tú ves. Dios mío, espérate. Yo estoy viendo. Yo me imaginé que él me iba a querer involucrar de primero, porque todos ustedes tienen su segunda. No, pero realmente, sin tener que dar necesariamente como que la definición que yo tengo aquí, yo creo que sí, que nosotros estamos en una guerra espiritual actualmente. Incluso ahora que nosotros estamos hablando, hay guerra espiritual. Y sí, o sea, es algo que la Biblia enseña. No es algo como que, no, que eso se lo inventó algo, sino que la Biblia habla acerca de eso. Ahora bien, pero en la iglesia se ha hablado mucho acerca de ese tema, y yo creo que se ha hablado mucho, pero mal. Porque que eso es algo que lo vamos a estar viendo a medida que vayamos desarrollando. Se utilizan otros recursos extra bíblicos para poder darle forma a lo que es la guerra espiritual. Y yo creo que si nosotros somos cristianos evangélicos y abrazamos lo que es sola gracia, sola escritura, sola fide, solo Cristo, solo solis Deo gloria, tenemos que, o sea, en temas de fe y conducta, específicamente fe, que sería lo que estamos o lo que podemos conocer acerca de la guerra espiritual, tenemos que definirlo en base a lo que la Biblia dice, no lo que documentos extra bíblicos puedan decir. O experiencia personal. Okay. No he dado mi definición, solamente dando mi idea. Y que realmente ese es el objetivo, hablar lo que la palabra establece. Exacto. Acerca de eso. ¿Quieres que cómo? Ya te hablaste mucho. Vamos a Okay. Sí, yo después doy mi definición. Yo tengo una definición de un libro que se llama Thomas B. White. Es en inglés, The Believer's Guide to Spiritual Warfare. Atención, o sea, como en español no entendí nada. En español el libro se llama o sea, como la guía para creyentes de la guerra espiritual. Entonces él la define de la siguiente manera: guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal,
iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre, debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que él es el Dios de este mundo, la guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra el mundo. O sea, un sistema de valores no piadoso, la carne, o sea, el pecado inherente en nuestra humanidad caída, y el diablo, la personificación sobrenatural del mal. Excelente. Muy bien. Muy buena definición. Muy buena definición. Muy científica. Científica o bíblica, mejor dicho. Entonces yo quiero pasar a Verónica, para Verónica, la guerra espiritual. ¿Cómo se ve Verónica? ¿Qué piensa Verónica acerca de eso? ¿Cómo lo puede relacionar con la palabra de Dios, este tema tan importante? Bueno, realmente una guerra es una lucha, es una batalla entre lo que es pues nosotros y el mundo, por así decirlo. Nosotros tenemos guerra con el mundo, tenemos guerra con nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque estamos batallando constantemente contra eso. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos sobre esa lucha constante en contra de lo que nos es de oposición a nosotros como creyentes. Yo entiendo que como creyentes no solamente tenemos guerra contra Satanás, como muchas personas todos se lo quieren establecer al enemigo. Sí, todo fue el enemigo, pero tenemos una carne, tenemos un sistema, un mundo que nos es contrario. Y también tenemos a nuestro adversario, ¿verdad? Que desde el inicio sabemos que él se rebeló en contra de Dios y no podemos obviar de que también tenemos una guerra contra él. Muy bien, muy bien. Rudy. Fuego. Bueno, brevemente podemos definir la guerra espiritual, como lo dice su nombre, como una batalla, un conflicto espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con dos cosas importantes para entenderlo. Número uno, con un enemigo espiritual. Y número dos, con armas espirituales. O sea, así lo define bíblicamente. La palabra nos habla en el libro de Efesios 6:12 que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Vamos a estar tocando más adelante el versículo, pero esto nos hace entender que es un conflicto espiritual con enemigos espirituales, ¿verdad? Que no está en el mundo visible, pero se manifiesta en el mundo visible. Muy bien. Entonces, ya dentro, gracias por responder la pregunta. Entonces, ya dentro de ese tema de lo que es la guerra espiritual, sabemos que acontecen muchas experiencias personales, paranormales, si se le puede llamar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existe un parámetro bíblico dentro de la guerra espiritual? O sea, ¿se debe filtrar esas experiencias, esos acontecimientos que pasan en el mundo espiritual? ¿Cuál sería, cómo podemos poner un parámetro bíblico en cuanto a ese tema de nuestra experiencia, que pasamos, que vivimos? ¿Cómo yo sé que mi experiencia no está por encima de la Escritura? ¿O cómo un creyente puede decir, bueno, aconteció esto, pero la Biblia aprueba esto, la Biblia no aprueba esto? ¿Cómo lo podríamos relacionar con las Escrituras? ¿Cuál sería el parámetro para la guerra espiritual? Cualquiera me puede responder. Cualquiera. Yo comencé en la otra, comiencen ustedes. Bueno, bueno, ya que dicen los muchachos, déjame empezar yo primero. Como mencionaba hace un momento, yo creo que hay muchas definiciones de guerra espiritual. Y eso lo hemos dicho. Y a mí me encanta mucho este versículo que mencionamos hace un momento, porque nos da una idea de lo que es o con quién realmente estamos luchando. Entonces, de si hay parámetros o alineamientos, yo creo que están ahí en la Biblia. Nosotros como evangélicos hemos venido creciendo, formándonos, donde creemos que se va la luz y el diablo tiene la culpa. Estaba Felipe en una transmisión. ¡Diablo! O sea, el diablo no tiene no está en el sur, en el norte, o sea, él no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que es claro. Además hablamos de algo espiritual, o sea, de algo espiritual. O sea, dije, cuéntamele la luz para que no llegue el mensaje. O sea, no creo eso. O sea, no creo que realmente la batalla espiritual el enemigo la maneje desde ese punto de vista físico. No lo creo. Por eso creo que los lineamientos son específicos. Es espiritual con entes espirituales. Muy bien.
Soy Luis. Sí, y siguiendo en esa misma línea, yo creo que eso es muy importante porque cuando o sea, lo que te estabas mencionando de las experiencias personales y demás, las personas, o sea, en el mundo evangélico, bueno, antes de decir esa parte, ya que nosotros estamos en la semana de la Reforma, si mucha gente no piensa en eso, pero estamos ya en la última semana de octubre. Estamos en la última semana, se puede decir, estamos a 26. Y el 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra la Iglesia católica. Y una de esas cosas que nosotros podemos ver que salió de la Reforma es la sola escritura. Entonces hay muchas personas que quieren tomar sus experiencias para decir, bueno, esto es la guerra espiritual porque esto es lo que yo viví. Y yo no podría argumentar en contra de la experiencia de una persona respecto a algo, pero sí yo puedo defender la autoridad de la Biblia sobre cualquier tipo de experiencia. O sea, cualquier tipo de experiencia tiene que quedar sometida a lo que la Biblia dice. No es como que el Espíritu Santo escribió algo o inspiró algo en la palabra y va a pasar algo o va a decir algo diferente ya fuera de la palabra. Sería una contradicción. No sería ni siquiera el mismo Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la guerra espiritual, dicho eso, o sea, nos sometemos a la autoridad de la Biblia, sola escritura, para poder ver este tema. Entonces, en Colosenses 2:15 nos dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, o sea, Cristo hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces ahí nos lo dice en el principio, habiendo despojado a los poderes. No es que estos poderes no estén, pero ya ese poder o esos espíritus perdieron su poder por el sacrificio de Cristo. Entonces, en base a esto, yo creo que la guerra espiritual no es tanto de poder, que tuve personas, que yo tengo mi espada espiritual aquí desenvainada en la mano. No, hay un corito que dice, y ratatatata, tirándole tiro al diablo. Sí. Sino que no es de poder, sino por la verdad. Porque cuando nosotros vemos que lo que pasó en el huerto fue un intercambio de ideas, entonces el enemigo logró que Eva cambiara la verdad de quien Dios es, de su carácter fiel, que Él es que sabe cómo las cosas funcionan, a que pensara que, o sea, una mentira del Señor, una mentira acerca de Dios, de que Él quizá no me está dando el placer o la plenitud que yo quiero. Entonces, si nosotros vemos luego en Romanos 1:25, dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahí nosotros nos damos cuenta que esa es la guerra espiritual. Cuando yo comienzo a creer en los sistemas de este mundo, comienzo a comportarme de que yo tengo que darle rienda suelta a mi sexualidad, que eso es lo que nosotros más estamos viendo en las redes sociales, y el materialismo y todas las demás cosas, que estas yo creo que son realmente lo que las potestades y huestes que menciona Efesios 6, que tú estabas diciendo anteriormente, a eso es que se refiere. O sea, que estos poderes, estas huestes, yo tengo el versículo por aquí, para no tener que parafrasearlo, que dice, principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no podemos simplemente como que espérate, con una espada, sino que estos poderes utilizan a presidentes, utilizan movimientos para entonces establecer ideas que son anti Dios y de esa manera tratar de ganar. Y mira, que eso que tú dices es muy interesante, porque el reino de las tinieblas es un reino sutilmente organizado y nosotros muchas veces somos tan emocionalistas. Yo recuerdo una vez que yo visité una iglesia y había una sierva que durante todo el mensaje ella danzaba, hablaba en lengua y hasta una silla ahí se rompió porque ella estaba llena de un fuego poderoso. Pero cuando se acabó el mensaje, que yo le pregunté, ¿de qué habló el predicador? Y esto es algo real. Yo le pregunté, ¿de qué habló el predicador? Y la sierva no se acordaba. Es triste. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual donde nuestras armaduras son espirituales. Y la primera y principal es la palabra, con la cual Jesús mismo en el desierto venció al enemigo. Con la palabra. Lo que tú estás diciendo va con la próxima pregunta. Ya definieron lo que era la guerra espiritual, hablaron acerca de los parámetros. Entonces, ¿cómo debemos hacer guerra espiritual? ¿Cómo el creyente debe hacer guerra espiritual? Bueno, voy a responder brevemente.
Bueno, yo entiendo, según lo que la palabra dice bíblicamente, en primer lugar, orando. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:16, orar sin cesar. O sea, una de las armaduras de un creyente es la oración. El orar, el tener esa comunicación con Dios. También nosotros tener fundamentos bíblicos. La palabra habla de una parábola donde había una casa que estaba fundamentada sobre la arena y otra que estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué pasó con la que estaba fundamentada sobre la arena? Dice la palabra que vinieron los fuertes vientos y las lluvias, y esa casa, ¿qué pasó? Se fue. Así como vino, se fue. Entonces, cuando un creyente está sobre la roca, sobre la palabra, realmente tiene fundamentos y tiene raíces. Y también nosotros revistiéndonos de toda armadura, como dice Efesios 6, de toda armadura espiritual. No es simplemente nosotros creer de que existe un mundo espiritual, porque la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es nosotros tener esa autoridad. ¿Y cómo se consigue esa autoridad? En obediencia. Excelente. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pasaba por un sitio, los demonios reconocían que Él era el Hijo de Dios, de que Él era santo. Y la palabra habla de esos apóstoles que tuvieron autoridad espiritual. O sea, no simplemente ellos creían, porque mucha gente creían, pero no tenían esa autoridad, no tenían ese fuego de Dios para poder guerrear. Entonces yo creo que no es solamente con creer, sino con también nosotros tener obediencia y tener raíces. Mira, hay un libro que me gusta mucho y es El arte de la guerra. O sea, me fascina ese libro porque nos enseña cómo ganar una guerra sin necesidad de usar la fuerza. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo nos dice lo siguiente: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero en esta versión nos dice, las armas con que luchamos no son del mundo, es decir, físico, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Es decir, qué poderosa manera Pablo nos está diciendo, nuestra arma es lo que tú y yo sabemos. Es la palabra. Amén. Para derribar argumentos. O sea, fíjate que no te está hablando ni, como decíamos hace un momento, de encerrarme en una habitación y agarro mi espada, mi Biblia, estoy cortando. O sea, eso me intimida al diablo. O sea, ¿de qué vale que yo pueda tener la palabra en las manos, pero no la tenga en mi cabeza, en mi espíritu, en mi mente guardada, ¿verdad? Por eso él te está diciendo, o sea, van a ver Pablo, o sea, cuando creo que Pablo entró a Atenas a predicar, Pablo no entró con la Biblia y que aquí traigo mi espada, guau, guau. Y era gente que conocía. Faltamos los aires. Sin embargo, Pablo en ese momento, me imagino que él podía utilizar este término y decir, mi armadura es poderosa en Cristo. Para derribar esa clase de argumentos, eso que ustedes tienen. De esta manera es que yo peleo mi batalla. Entonces, la manera correcta es a través de la palabra. O sea, independientemente, la palabra es lo que... Porque de nada sirve hacerlo con oración, pero no hay un sustento en la palabra. Una manera de la que Cristo, o la manera de la que Cristo resistió a Satanás fue por medio de la palabra. Es muy, muy importante ese punto. Sí, a mí me llamó mucho la atención que Jesús, lo único que utilizó para defenderse fue la palabra. O sea, si el mismo Jesús, que fue Dios hecho hombre, nos dejó ese ejemplo, ¿por qué nosotros queremos poner de más a la palabra? ¿Por qué queremos hacer lo que la palabra no establece? ¿Quién te dijo a ti que para tu guerra tú tienes que echar sal en tu casa? O sea, realmente son cosas que la palabra no dice. No, pero tú no tienes salsilla rápido. Prepáranos. No, pero es verdad. Ella está muy seria y tú crees que va, pero no de una vez te salta con esto. No, pero tú sabes que... No, yo he escuchado cristianas evangélicas con años en la iglesia que dicen que ellas echan sal en su casa. Que la sal, yo no sé si es que se basan en el versículo que dice... La sal de la tierra. Sí, no, y es algo realmente que es preocupante. Porque ¿dónde están las raíces espirituales? Tú sabes Dios que... cuida de tu casa. Tú sabes que yo creo que... la razón por la que nosotros tenemos una iglesia en Latinoamérica específicamente que tiene ese tema como con el ocultismo y todas esas cosas es por la cosmovisión animista. Animismo no, o sea, según la palabra, ay, que tan fina, no, es sencilla. Animismo es, o sea, como brujería y todas esas cosas. Entonces se tiene esa cosmovisión animista donde se entiende, o sea, se le confiere como el poder
o no que se le confiere, esa no es la palabra, se entiende como que los demonios y fuerzas espirituales tienen como mucho poder y realmente tienen poderes, pero las personas entienden que es como que Dios y el diablo están en un mismo ring, o sea, como que están en un mismo nivel, el mismo poder. Entonces, ahora que yo llego al cristianismo, yo tengo que luchar contra ese poder. Y yo creo que ese es uno de los problemas por lo que se entra en ese error, en que se convierten esos valores o esas ideas inconversas por no tener una buena discípula, ¿cómo se dice? Un buen discipulado. Exactamente. Entonces se buscan versículos en la palabra que mencionan como que de esta guerra espiritual. Entonces, mira, eso es lo que yo creo. Entonces, eso es realmente lo que la Biblia dice. Pero ahí lo que nosotros estamos haciendo es imponiéndole al versículo, no dejando que el versículo se exponga y nos diga qué es lo que quiere decir. Y respecto a la pregunta que tú estabas diciendo de cómo nosotros hacemos guerra espiritual, creo que fue que dijiste. En los mismos versículos de Efesios nos dice 3 veces entre el versículo 10 al 20 que nosotros debemos estar firmes. O sea, lo repite. Entonces, cuando tú ves que se repite mucho algo, es porque nos está tratando de llamar la atención a eso. ¿Y en qué nosotros vamos a estar firmes? Es en la palabra del Señor. O sea, no es como que Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy viendo? No, o sea, es yo leer la palabra, ver lo que la Biblia dice y estar firme en eso. O sea, aunque yo estoy sintiendo eso dentro de mí que me está llamando, esta guerra espiritual contra mi carne, pues nosotros tenemos 3 frentes: la carne, el diablo y el mundo. La peor de todita, para mí es la carne, porque el diablo anda por ahí, porque él no es omnipotente, o como omnipresente, tampoco omnipotente, pero él no es omnipresente. Pero la carne sí, yo la tengo aquí. O sea, incluso hasta en los sueños hay veces que yo tengo que estar luchando. Entonces, es ahí, o sea, de que yo conozca la palabra, vea qué es lo que la Biblia realmente dice, de que Cristo es la última. Óyeme, llegó a la mente gringa. Eso que tú dices, incluso el mismo Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No le dijo, córrele al diablo. Sí, no, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Déjame acabar mi idea. Entonces, es no entender. Lo que llegaba. Entonces, es que Cristo es o sea, que nosotros aprendamos que Cristo es la última satisfacción. En inglés tiene más sentido, pero eso, así que debe de ser, sonar más o menos. Entonces, bueno, ya sí. Digo más para antes que yo me emociono. English, please. No, pero hay algo, perdón, que dijiste hay los 3 frentes, que estaba leyendo algo y claramente por eso nos ayuda mucho a identificar con quién estamos luchando. Tú hablaste de la mente, el mundo y el diablo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, mira, porque es lo que te digo, uno viene de iglesia, o sea, uno va madurando. A medida que van pasando los años, no es que tú te vuelves más religioso ni más liberal. Porque hay un pastor que hoy es pastor, perdón, antes era evangelista, Israel Jiménez. Antes tú lo veías y que botando fuego por la cabeza. Sí, el humo que se veía. Entonces, después de un tiempo que yo lo volví a ver, que ya es pastor en Estados Unidos, lo veo más formado, lo veo mejor. Más tranquilo. ¿Verdad? Y dice, ¿y qué pasó? Ya no es que Dios lo use igual, no. O sea, es que mi pastor una vez hablaba sobre la unción sin disciplina. O sea, es una persona con unción indisciplinada es un peligro, es un riesgo. Entonces, la capacidad de entender que es una guerra espiritual, contra quién peleamos, nos va a dar la capacidad de saber qué armas vamos a necesitar. Vuelvo y repite. Dice la misma cita que leí al rato, que las armas con que luchamos no son del mundo. O sea, no son del mundo. O sea, yo necesito luchar, no específicamente con mi prójimo, porque Efesios lo que nos dice en una versión, creo que la nueva versión internacional dice, nuestra lucha no es contra gente de carne y huesos. O sea, es más fuerte, te diciendo, el vecino se te levantó, pero no es con el vecino que tú vas a pelear y la Biblia, o sea, no, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Con la palabra. ¿Y qué te dice la palabra? No te dejes vencer por el mal, sino haciendo el bien. Mira la manera de pelear esa batalla física con el mundo. O sea, no es con el diablo ni es contigo. O sea, es física. O sea, es física con un enemigo terrenal. Entonces, es bueno saber esa parte. Y yo sé que estoy hablando mucho, pero quiero compartir algo acerca de eso mismo. Que los podcasts iban a ser más cortos. Es que me emocioné, Dios mío. No, y es algo como más personal respecto a eso. Yo vengo de un trasfondo que se trabajaba mucho como en esa área, como que hay que reprender, que hay que luchar, guerrear, ayunar. Y, ok,
esos son otros temas para otro día, de cómo eso realmente se debe aplicar. Acá ahorita. Nosotros está bien, pero no venimos con él. La razón por la que menciono eso, o sea, de como el background, de donde yo vengo, es que para nadie es un secreto, o bueno, para los que me siguen, que yo lucho con la atracción por el mismo sexo y que yo estoy compartiendo contenido acerca de eso. Y antes yo entendía que yo tenía que reprender, que yo tenía que atar al diablo, que yo tenía que reprender el demonio de homosexualidad de mi vida, que yo tenía que echarlo fuera. Entonces cuando yo me di cuenta que eso es más producto de mi sexualidad, que está marcada por el pecado caído, o sea, por venir de la descendencia de Adán y Eva, que entonces en vez de yo reprender necesito arrepentimiento, eso me cambió completamente. O sea, de que yo tengo que conocer la palabra del Señor, que el Señor dice acerca de la verdadera masculinidad, que el Señor dice acerca de cómo yo debo de acercarme acercarme a mis hermanos. Eso, cómo yo debo de cuidar la imagen de Dios en ellos. Esa es la manera en que yo estoy haciendo guerra espiritual contra esta otra parte pecaminosa, o contra el diablo, o contra el mundo que quiere enseñar algo diferente. Muy bien, entonces ya dentro de todo eso ustedes abarcaron la pregunta siguiente, que era del mal uso que se le está dando a este término de la guerra espiritual dentro de las iglesias. Ustedes dieron algunos puntos que yo creo que nos podrían ayudar a cómo hacer un buen uso de este argumento, de este término de la guerra espiritual, de esta vida que al momento de llegar a Cristo decidimos vivir. Y se ha hablado temas bien interesantes y puntuales acerca de eso. Entonces, ya dentro de nuestra vida cristiana, y hay personas que aún no siendo cristianas han experimentado eso, ¿cómo entonces podemos manejar esas experiencias extrañas y sobrenaturales que suceden a nuestro alrededor? ¿Cómo creyentes, o sea, como algo que me sucedió, que fue algo espiritual, que vi una bruja volando en una escoba, ¿cómo nosotros ya dentro de la cosmovisión cristiana podemos manejar esos temas? Hello, chicos. Yo tengo ya el versículo. Dale, bueno, fluye. Yo entiendo que todo se resume en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar esa mala práctica o mal concepto que se ha tomado hoy en día de lo que es guerra espiritual? Guiándonos por la palabra. Guerra no es nosotros contrarrestar contra nuestro hermano o contra aquel que nos ofende o nos maldice, sino más bien orar por ellos y bendecirlos, como dice la palabra. O sea, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Haciendo el bien, cumpliendo la palabra de Dios. Yo creo que esa es la manera perfecta. Y también nosotros sacando poco a poco ese mal concepto en las personas que nos rodean. O sea, iluminándolos con lo que la palabra dice. Haciéndolos concientizar. Hubo un versículo que a mí me ayudó muchísimo respecto a eso, que se encuentra en Colosenses 2:18, que dice de la siguiente manera: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, porque a mí me ayudó mucho ese versículo, porque cuando venían personas o amigos míos que dicen, no, es que esta es la experiencia que yo he tenido respecto a eso, o sea, al mundo espiritual, o esto es lo que tú estás traicionando, o cosas semejantes, yo me di cuenta en ese versículo de que en el tiempo de los colosenses estaba sucediendo algo similar, donde las personas estaban teniendo tipos de visiones, experiencias sobrenaturales, y estaban dándole como que más preponderancia o más importancia a esas visiones que al mensaje de Cristo. Y nosotros podemos ver que hay personas que duran un mensaje de 1 hora y duran 45 hablando del diablo o hablando de cualquier otra cosa que no viene al caso con Cristo. Entonces, cuando yo encontré este versículo que dice que tienen una mente carnal, o sea, que se han envanecido sin causa, se han alejado, o sea, ahí yo pude tener como que un descanso de que si la persona no trata la Biblia como cristotélica en el Antiguo Testamento o cristocéntrica como es, o sea, por más experiencia, yo no puedo refutar la experiencia, pero yo sí puedo asirme a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Qué interesante eso.
Claro. Bueno, mira, estamos en la parte de la pregunta de cómo manejar esas cosas extrañas. Por ejemplo, un caso muy importante es que cuando uno está en el evangelio, uno cree que muchas cosas que no suceden solo la podemos solucionar con la oración. O sea, métete 5 días de ayuno y listo. O sea, y eso se va a terminar. Entonces yo no sabía lo que era la ansiedad hasta que me tocó entrar en una escena de ansiedad. Yo pensaba que quizás diciéndole a algún joven, mira, orando, vamos a orar por ti, porque a veces queremos forzar a la gente. No, pero es que tú no sales de la depresión es porque no oras, porque no ayunas. A veces no es cuestión ni de oración. Es que emocionalmente, es decir, el ser humano, el ser humano está hecho de emociones. Sí. O sea, tú no puedes negar esa parte humana donde si hay una palabra maldicha te va a herir, te va a lastimar. O sea, tú no puedes solo con una oración sanar eso. Hay un trato, hay algo que hacer. Entonces yo entendía que lo mismo pasa. No es una lucha, aunque es espiritual, solamente de lucharla con la oración o con la palabra, sino con el seguimiento, o sea, hablando con esa persona, dándole un trato. Muchas veces vamos a tener que acudir al profesional de salud, aunque le moleste a muchos evangélicos, literal, porque hay gente que no, los psicólogos son del diablo, yo no creo en eso. Sí. O sea, hay gente de Dios que son psicólogos, pero trabajan con esto. Entonces, por más que yo quiera decir que yo no creo en psicólogos, o sea, Dios le dio la capacidad. Uno respeta. Entonces lo mismo hablamos nosotros que salimos a evangelizar en las noches y trabajamos con los homosexuales. También pensaba que lo mismo, que con una oración ya eres libre, ya no vas a sentir el mismo deseo. O sea, hay una lucha constante y que el diablo sabe, va a venir unas cuantas veces, te va a susurrar al oído para que tú vuelvas atrás y esa lucha va a ser permanente. Pero el secreto está ahí. Cuando Pablo termina hablándonos de las armaduras, nos habla de la oración. Es como lo que encaja todo, como lo que le da fortaleza, pero orando en todo tiempo. Entonces yo creo que la manera de nosotros manejar estas cosas es no espiritualizándolo todo, como que todo tiene que ver con el diablo, como que todo es la oración. O sea, hay algo o cosas que tienen que ver más allá de una simple oración. Amén. Y hay un versículo en Deuteronomio 29 que menciona, lo voy a parafrasear, que las cosas secretas el Señor se las quedó como para él y las cosas reveladas son para nosotros nuestros hijos y las no reveladas son para él. Entonces nosotros estamos conscientes de que hay un enemigo que lucha en contra de nosotros, y la manera en que la Biblia lo ha revelado, o sea, cómo él nos hace esa guerra es tratando de vendernos mentiras. Incluso dice la palabra que Cristo, o sea, conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad nos hará libre, que el Satanás es el padre de mentira, que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras? Bueno, el Satanás es el padre de mentira, Cristo es la verdad. Entonces vemos ahí esa guerra. Y aunque hay situaciones en el mundo espiritual, nosotros no tenemos acceso. O sea, la Biblia no nos sabe, bueno, tú tienes que hacer esto para tú accesar al mundo espiritual y de ahí detronar, o tú sabes, nosotros no vemos, porque todas estas ideas de que no, que tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que orar de tal manera, o tienes que... Eso habla más de una cosmovisión animista, que ya lo acabamos de mencionar, que de lo que la Biblia dice. Porque en el animismo es que nosotros vemos que no, que tú tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer un agua de panty para que no se te vaya, una cosa rara. O sea, la relación con Dios no se trata de manipulación, que el animismo sí trata. O sea, trata de manipular a los espíritus para sacar ventaja. El cristianismo es una relación con el Espíritu Santo y con Dios como nuestro Padre, que nos corrige, nos ayuda, nos bendice, y todas esas otras cosas. Mira, hay una experiencia que yo tuve en Guatemala, y que, por ejemplo, ese tema de la hechicería, de la brujería en el mundo cristiano, me encanta. Yo creo que es bueno tocarlo porque es muy amplio. Y hay evangélicos que creen más en eso que el diablo, más que los brujos. Es lo que te decía ahorita, hay cristianos que hacen cosas que lo hacen pensando que eso le va a proteger. Y son brujerías. Pero en este caso, había un supuesto profeta que fue a orar por esa familia, y la hermana me dijo, no, pastor, hemos tenido unos problemas económicos y no avanzamos, y llegó el profeta y nos dijo, mira, búscate una agua y búscate una flor tal, y te va a dar un baño con eso y tu familia. Y yo le dije, ¿estás loca, muchacha? Brujería cristiana, yo le dije, sí, y dije que cuando tú hagas eso vas a ser libre. Es que el libro apócrifo. ¿Tú entiendes? Vas a ser libre.
todo lo malo va a salir. Yo le dije, Dios no obra así. Cuando Dios te va a libertar, te libera y punto. O sea, ¿cómo Él te va a mandar? ¿A quién Jesús le dijo, búscate una rama tal que te voy a liberar y luego búscate tal cosa? O sea, ¿qué problema? Entonces, ahí culpan al demonio que está... Pero realmente es una mala administración de los recursos que el Señor nos está dando económicamente. Entonces es más fácil yo decir, no, que el demonio de la crisis está en mi casa. No, tú no estás teniendo buena mayor. Tú no estás teniendo buena mayor. Una vida más elevada. Buena administración. Dilo duro. Buena mayordomía. Escuche pueblo. Dilo que hay gente que son bendecidas, pero viven en miseria. Y sigue ahí, profe. Si entonces, tú cobras 10,000, entonces ¿por qué tú quieres tener una casa de 15? Y saliendo a comer todos los fines de semana. Ella no quiere que se rían en los Oye, quieren ahorrar para la boda, pero salen a comer todos los fines de semana y se quieren casar. Sí. Entonces, imagínate, ¿a quién Dios le está hablando? La palabra le va a dar a todo el mundo, bro. Yo no sé. Más cortante que una espada de doble filo. Empezó por aquí a soplar. ¿Qué estoy diciendo? No, es una realidad. Es como dice José Luis. Muchas veces queremos atribuirle esa realidad, queremos atribuirle a Satanás y sus demonios cosas que son malas prácticas y mala organización de nosotros como creyentes. Que tengo crisis, pero ¿qué estás haciendo para producir, para generar más? Si quizás tienes un presupuesto muy bajo para tus gastos tan elevados. Entonces a veces nos mal organizamos y queremos decir que fue por culpa del diablo. Muy bien, entonces... Yo quería decir otro sí. Lamentablemente. No, pero es que yo no sé realmente a dónde es que la gente se pierde en el dicho de Jesús de que del corazón es que vienen las cosas malas. Entonces, sí es cierto, hay demonios que pueden como preparar el escenario o porque Jesús mismo habla de que a Pedro se le había solicitado, o sea, a Jesús se le había solicitado a Pedro para ser zarandeado y el Señor había intercedido por él para que no le faltara la fe. Y el mundo espiritual o los demonios sí tratan como de preparar o de hacernos caer, eso es cierto, pero los demonios no son culpables de si nosotros accedemos a la tentación que se está presentando, porque es que nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás. Nosotros somos ahora parte del dominio o del reino de Cristo. Y yo soy de la persona que particularmente piensa, yo lo voy a tirar, aunque no den la explicación ahora, pero yo no pienso que un cristiano puede estar endemoniado. O sea, no me cabe en la cabeza la idea de que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Creador, habita en mí y que haya un demonio al mismo tiempo ahí. O sea, es simplemente como que no puedo concebirlo. Porque recuerda que la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que va a la iglesia es cristiano. Ahora, un nuevo creyente nacido de nuevo puede que esté influenciado, ahora no poseído por un demonio, pero eso es otro estudio, otro tema. Comenten en los comentarios si quieren que hagamos un estudio. Ese tema es muy amplio, que este libro de Rebecca Brown, por ejemplo, vino a libertar a los cautivos. Y ese libro, eso te explota la cabeza. Bien. Ya está bien, dale ahí, que este tema es bien amplio. La forma más correcta de andar en estos caminos de fe del creyente es por medio de la palabra de Dios. Van a haber muchas experiencias, personas que hablen de cosas vividas, pero lo más recomendable para todos nosotros es tener la Biblia como nuestro manual de vida, nuestro parámetro para cada experiencia, cada cosa que nos acontece. Así que vamos a escudriñar más la palabra de Dios, vamos a aferrarnos más de la palabra de Dios y a seguir a Íntimos Podcast en YouTube, en Instagram, en Spotify también. Síganos ahí y que el Señor les bendiga a todos. Esto es Íntimos Podcast. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti hemos pasado un momento agradable y edificante, y de eso se trata. Si te gustó el episodio de hoy, bueno, ya sabes qué hacer. Suscríbete a nuestra página de YouTube. También síguenos en nuestra cuenta de Instagram y dale me gusta en nuestra página de Facebook. Así que ya sabes, te esperamos en el próximo episodio.